Vamos a ver cómo es que se comporta la estructura de datos de un modelo BIM, pero no desde el punto de vista de las herramientas editoras, como Revit, herramienta con la cual se crearon estos modelos, sino desde un punto de vista mucho más importante, que es la utilización de estos modelos, el usufructo de estos modelos, el control, por actores técnicos y no técnicos. Cualquier persona que no sea un especialista en la utilización de las herramientas de creación tiene que tener un libre acceso a estos modelos. Y para hacer eso vamos a utilizar diferentes plataformas de escritorio y plataformas en la nube. Y para realizar la explicación, particularmente vamos a utilizar ejemplos de arquitectura aeroportuaria. En este caso tenemos 4 modelos. Este primer modelo que está acá, que es la nueva terminal de partidas del aeropuerto de Ezeiza. Esto que está acá, que es también el aeropuerto de Ezeiza, un puesto de control. Este que está acá es un aeropuerto, el aeropuerto de San Juan, y este es el aeropuerto de Tucumán. Y esto que aparece acá es este mismo aeropuerto en una plataforma web. Esto es de escritorio y esto es web. Y después vamos a tener una visualización territorial de qué pasa con estos modelos cuando se integran a áreas más grandes que no son propiamente el edificio, sino que son los territorios. Y para entender un poquito de qué estamos hablando, vamos a ver que este aeropuerto inclusive integra diferentes tipos de ingenierías. Vamos a dejarlas aisladas, estas ingenierías que están acá, que es un sistema de maletas, este sistema que aparece acá, que inclusive ni siquiera fue modelado con herramientas convencionales, por decirlo de alguna forma, como Revit, por ejemplo, sino que vienen de otros tipos de software. Y este tipo de estructura metálica, que se llama Zeppelin, que inclusive viene de otro tipo de software totalmente diferente, de estructura metálica, que fue integrado en este único modelo de datos. Y lo que nosotros tenemos que prestar atención cuando estemos hablando de estructuración de los datos es qué es lo que pasa acá en este árbol que aparece acá a la izquierda y qué es lo que pasa acá con este árbol que aparece acá a la derecha. Lo que aparece acá a la izquierda, que es el navegador del proyecto, en realidad es la forma que tiene el programa o cualquier programa de mostrar cómo es que este modelo está integrado. Nosotros lo vemos como un único modelo, pero en realidad esto está ejecutado por pequeñas partes que se integran, generando diferentes tipos de ensamble. Estas partes que se están integrando se definen por su nivel y su sistema. Vale decir que si yo quiero mirar cómo es la estructura de fundación, esto lo define. Siempre estos modelos están definidos por su sistema _ su nivel. Por lo tanto, cuando yo selecciono estas porciones que fácilmente las identifico en el árbol, cualquier persona con un manual que le definan, que es ARQ, que en este caso es arquitectura, que es RCP, que son cielos rasos o falsos techos, que es EST, que es estructura de hormigón, que es ESM, que es estructura metálica, etc., puede identificar su sistema y su nivel y por lo tanto generar una colección de datos. Por lo tanto, si yo lo que quería era identificar la estructura de fundación y dejar solamente la estructura de fundación, ahí la tengo completamente identificada. Pero si nosotros cambiamos de proyecto, vamos a un proyecto totalmente diferente por su función y su complejidad, tenemos exactamente lo mismo. Para decir que si yo necesito identificar alguna parte en particular, por ejemplo, su área de fundaciones, por ejemplo, podemos encontrar que estos elementos los podemos encontrar y aislar de la misma forma que lo habíamos hecho en un principio. Ahí lo tenemos aislado y son proyectos totalmente diferentes. Lo mismo ocurre si yo cambio de proyecto. Y este proyecto nuevamente trato de identificar un nivel y un sistema y de esta forma yo puedo perfectamente decir qué es lo que necesito ver y qué es lo que necesito identificar. Nuevamente, si cambiamos de proyectos, nos vamos a encontrar con la misma estructuración de la base de datos. ¿Qué pasaría si yo quisiera identificar un único nivel? Por ejemplo, vamos a volver a la instancia principal y vamos a decir que yo quiero identificar el subsuelo 02. Simplemente tengo que seleccionar todos aquellos sistemas en su sección donde se refiere a ese nivel que le está abasteciendo, que en este caso es el subsuelo 02. Y de esta forma, yo aparte de identificarlo, puedo hacer un criterio de subconjunto totalmente selectivo porque puedo identificar claramente una parte del todo.
Y después, estos criterios de selección definidos por el usuario, que volvemos a repetir, puede ser cualquier usuario el que identifiquen estos niveles y estos sistemas, pueden ser guardados en las barras de la derecha como criterios analíticos de repetición y de los cuales yo puedo acceder. En este caso, cada una de estas selecciones que yo ejecuté acá identificaron esas porciones en todo el conjunto y yo las puedo solamente, esos elementos, dejar aislados y por supuesto guardar esta selección, que puede ser llamada de una forma particular, para que cualquier persona que esté utilizando este modelo también pueda recurrir a esta selección. Tenía el modelo general y ahora tengo mi propia selección. ¿Qué pasa entonces cuando yo cambio de proyecto y voy a este? Volvemos a decir que esto es totalmente diferente. ¿Puedo repetir el mismo criterio? Y la verdad que sí, es que puedo repetir exactamente el mismo criterio. Selecciono todos aquellos sistemas que abastecen, por ejemplo, las fundaciones, todo lo que está pasando por el nivel de fundación, ingenierías que pasan por los niveles de fundación, que así están definidos por el proyectista en este caso, simplemente repitiendo los protocolos y los manuales que han sido estructurados mucho tiempo atrás, digamos que comenzara el proyecto. La estructura de datos estaba esperando simplemente el proyecto ya perfectamente articulada y con estos nombres ya definidos. De nuevo, yo obtuve el mismo criterio analítico en un proyecto totalmente diferente. Y nuevamente, si yo me cambio de proyecto y voy a este proyecto, por ejemplo, de otro lugar totalmente distinto y vuelvo a una visualización inicial, nuevamente puedo llegar a seleccionar lo mismo. Necesitaba seleccionar todos aquellos sistemas y niveles que abastecieran solamente a la parte de fundaciones y por lo tanto puedo aislarlo perfectamente y los puedo identificar y los puedo tener guardados con un criterio analítico como aquí aparece, que es mi criterio de mi selección, por ejemplo. También podría utilizar otros procesos de selección que apuntan a estos mismos criterios. Por ejemplo, si el método de selección que yo quiero definir es un nivel, por ejemplo, también podría recurrir a lo que se llaman sets de selección para un nivel en particular, por ejemplo el nivel P00, y aislarlo. Lo que va a hacer esto es seleccionar por nosotros con un criterio repetitivo ese nivel y ese sistema, pero esta vez de forma automatizada. De esta forma, cualquier actor puede estar identificando y generando sus propios escenarios de trabajo a demanda. Del lado de la derecha hay otro tipo de acciones que ya están preestablecidas. ¿Cuáles son estas acciones? Criterios de visualización analíticos que hablan de los máster de sistemas y los máster de pisos. Vale decir que los máster de sistemas van a estar preseleccionando, en este caso arquitectura-estructura, en este caso solamente estructura, en este caso climatización, iluminación, baja tensión, electricidad, gas, sanitario. El máster de piso hace las mismas selecciones, pero de todos los sistemas de un solo piso. Fundaciones, P00, P01, P02. ¿Qué pasa si yo me cambio de proyecto? Pues tengo exactamente la misma configuración. Tengo configuraciones preestablecidas, por ejemplo, de los máster de sistemas de arquitectura, de estructura metálica, de fire protection, de lo que es el sistema de equipajes, de lo que es, por ejemplo, la parte sanitaria, climatización, mobiliario, curtain wall, etc. ¿Qué pasaría si yo me cambio de proyecto? Nuevamente, vuelvo a los principios, que son estos start donde ven diferentes criterios de visualización de todo el proyecto, y de nuevo me encuentro con los mismos criterios. Arquitectura, lo que son la parte de cielos rasos, falsos techos, estructura de hormigón, estructura metálica, instalación eléctrica, corrientes débiles, mobiliario, termomecánica, sanitarias, iluminación, agua fría caliente, gas, saneamiento, los solados. Y si yo me cambio de proyecto, de nuevo, en este proyecto que está aquí, que es el proyecto de Tucumán, de nuevo, puedo seleccionar los mismos criterios. Arquitectura, estructura metálica, estructura o algún tipo de piso particular, como que aparece el nivel P00, P01, P02, P03, etc. Vale decir que
La utilización de estos modelos no van a depender del actor, jamás van a depender de la plataforma y tampoco van a depender de la complejidad con la que yo me estoy encontrando, sino que van a depender única y exclusivamente de la estructuración de la base de datos con la que esto fue armado. Si nosotros ahora cambiamos de plataforma y vamos a otras plataformas, por ejemplo, esto es BIM 360 Docs, vamos a ver que nos encontramos los mismos modelos, esto se está viendo en la nube directamente, el mismo modelo en la nube, con la misma estructuración de la data. Por lo tanto, de nuevo, si acá yo quería ver solamente lo que era el subsuelo del segundo piso, yo elijo con las mismas definiciones todo lo que pasaba a nivel de subsuelos, porque lo podía estar leyendo perfectamente en el navegador. Y de esta forma, no importa cuál sea la plataforma, yo tengo acceso a la misma información. Lo mismo pasaría con cualquier tipo de estos modelos que ahora los estamos viendo en Docs. Y si yo también me cambio de plataforma, esto es Autodesk Drive, tengo exactamente el mismo manejo. Tengo otra plataforma con la misma estructuración de los datos, que obviamente puedo hacer las mismas selecciones y puedo aislar una parte de la otra conforme a mis propias necesidades. Por último, tenemos que entender que estos modelos se van a integrar a áreas mayores. Cuando se integren a áreas mayores, esto va a ser una visualización que tenga que ver de conjunto, en donde yo, definiendo cuáles son las porciones del proyecto que pasan y cuáles son las que quedan, porque es demasiada complejidad, no le sirve a esta visualización, me permite a mí integrar los modelos con diferentes criterios de analíticos, en este caso de integraciones territoriales, que utilizan los mismos modelos, en estos casos georreferenciados, para poder analizarlos, para poder comunicarlos y para poder estructurarlos, depende de cada necesidad en particular.